8 de la mañana con 50 minutos. Saludamos con nuestro invitado. Ya se encuentra en nuestros estudios David Almeida, secretario de la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo. ¿Cómo está, David? Buenos días, bienvenido. Gracias por estar en Punto Noticias de Radio Pichincha. ¿Cómo va su caso? Sabemos que por contarnos a este medio de comunicación y a otros lo que ahora es evidente, la desinversión que ha habido en materia energética, que ahora mismo nos tiene en una crisis sin precedentes en el tema eléctrico. A usted le han perseguido e están intentando sacarle del puesto. ¿Cómo avanza su caso? Cuéntenos. Buenos días, Licenia y Alexis. Muchas gracias por la invitación. Bueno, tengo justamente la audiencia en el Ministerio del Trabajo el próximo martes 22. Básicamente este proceso ha sido un proceso largo porque lo que quieren hacer es sacarme por visto bueno, es decir, sacarme sin indemnización con un proceso sancionatorio. Inicia el 12 de septiembre con la notificación, además distinta, digamos, porque a cualquier trabajador un proceso disciplinario le notifican por mail o por Kipux. Y a mí me notifican con la policía en mi domicilio. Hay un acto intimidatorio de por sí ya desde la misma notificación. Y luego me piden que presente mis descargos. ¿Cuál es la acusación? La acusación es haber dado declaraciones en este medio de comunicación sobre política pública. Es decir, ejercer mi derecho a la libertad de expresión, que además no lo ejerzo a nombre de David Almeida, sino a nombre de los trabajadores petroleros organizados que defienden los recursos naturales, ¿sí? Y luego de esa acusación eminentemente política, porque no encontraron nada laboral, seguro si hubieran tenido algo laboral hubieran ido por ese camino para no dar la imagen de la persecución política, pero como nosotros somos de los que sí trabajamos, yo nunca he pedido ni siquiera un día de permiso sindical en mi vida de dirigente, y como los trabajadores nos respetan por eso, no pueden encontrar nada laboral en nuestra contra, y tienen que hacerlo con una acusación política. Me piden el descargo, en el descargo nosotros decimos, yo di declaraciones sobre asuntos de interés nacional y de política pública, es decir, no he hablado respecto de nada inherente a la empresa, ni a nombre de Petroecuador. No responden eso, reúnen el comité obrero patronal a escondidas sin notificarme. No sé hasta la fecha qué resolvió el comité obrero patronal porque nunca me notificaron, es decir, me negaron el derecho a la defensa en varias etapas del proceso. Y luego me entero de esto porque viene el Ministerio del Trabajo a notificarme del inicio del proceso de visto bueno y tengo la audiencia este martes que viene. Ese es el resumen del caso, básicamente. La declaración la das en una entrevista acá en Radio Pichincha, en la cual David Almeida alertaba de concesiones que estaría haciendo el gobierno nacional en campos que son considerados además la joya de la corona del mundo petrolero en nuestro país, ¿no? Y más todavía tomando en cuenta de que el ITT tiene que parar sus operaciones. ¿Qué es lo que está detrás de eso que tú en ese momento mencionabas, David, y que generó las alertas? Bueno, que se les destapa la olla de grillos. Recordarás que lo que dije, esto fue hace casi un mes, poquito más de un mes. Yo dije, hay una declaración del del ministro de Finanzas, en donde dice él ya que quiere privatizar Sacha y los principales campos de Petroecuador. Dije, los trabajadores del pueblo en la Amazonía se da cuenta y ve que todos los días llega personal extranjero a visitar los campos y por tanto, al parecer están negociando a espaldas de la gente. Ahí parece que se les destapa la olla de grillos, porque en la acusación de hecho ponen el señor Almeida textual. El señor Almeida habla de una supuesta concesión del campo Sacha, supuesta. Por tanto, ha revelado información confidencial. Si era supuesta la concesión, ¿cómo puede haber revelado información confidencial? ¿Y cómo puede ser confidencial el manejo y administración de bienes públicos? Exactamente. Entonces, lo que nosotros decíamos era simplemente transparenten lo que están haciendo. Si nuestras cifras, que las hemos expuesto siempre, si la matemática está errada, demuéstrenlo. Contradigan lo que estoy diciendo. Pero ante la incapacidad del gobierno de contradecir esas cifras y esas argumentaciones contra la privatización de Sacha, lo que tienen que hacer es iniciar un proceso de persecución. Y por eso es que esto se vuelve una persecución de tipo político, porque no tiene ningún tinte laboral. La acusación es directamente política y va con la intención de que los trabajadores organizados en la defensa de los recursos naturales se callen la boca para siempre. Esa es la intención. Y por tanto nosotros hemos respondido con mayor fuerza, haciendo presencia en los medios de comunicación que nos han dado apertura, como el caso de Radio Pichincha, para continuar esta denuncia y alertar respecto de la persecución política. ¿Qué esperas que ocurra en la audiencia, tomando en cuenta que a esta reunión
de este comité obrero patronal no le notificaron, no pudo ser parte. ¿Quién conforma este comité obrero patronal? Si ustedes son trabajadores y tienen representación, ¿por qué no estuvieron en ese comité por un lado? Y por otro, ¿qué espera que pase en la audiencia? Bueno, es que además esto ocurre en el medio de un proceso electoral en el comité de empresa de Petroecuador, ¿no? El comité de empresa está dirigido por otra persona que tiene los delegados en el comité obrero patronal, son 3 de los trabajadores y 3 del patrono. Obviamente ellos eran mi contra, porque además ocurre el mismo día en que se califica la lista para participar en este proceso, que dicho sea de paso, lo ganamos en las actas y nos robaron en la mesa, sí, porque declararon ganador al que quedó tercero en las actas. Además es de eso, es la intención de que nosotros no dirijamos del comité de empresa de Petroecuador, pero digamos, ese es otro capítulo de la misma historia. Yeah. Pero lo que esperamos que pase es que ojalá el inspector del trabajo haga un trabajo imparcial, porque si lo hace de manera imparcial va a desestimar esa denuncia, justamente por las violaciones que se han dado al proceso y por lo sui generis de la acusación, es decir, un ataque a la libertad de expresión. El problema es que quien me ataca es del gobierno, quien pone la denuncia es del gobierno. ¿De quién depende el Ministerio del Trabajo? Del gobierno. Y el inspector de la ministra. Exacto. Entonces, el problema, estamos acá en un momento en donde mi acusador es mi juzgador. Claro. Y eso complica un poco el tema, pero de todas maneras nosotros hemos ya advertido a los compañeros de que nosotros tenemos que seguir organizando y luchando, no es que con esto nos van a callar, ellos piensan que cortando la cabeza van a cortar el movimiento, y eso no es así, porque esto no es un tema personal, esto es un tema de los trabajadores organizados, y hemos echado raíces lo suficientemente profundas en los trabajadores y en el pueblo para continuar con la lucha que tenemos que hacer. ¿Qué instancias tiene adicionales para poder defender su estabilidad laboral? Porque, o sea, si no tiene nada que ver con el tema laboral, no debería perder su trabajo. Exacto. Bueno, de aquí, si es que pasa algo en el ministerio, pasa lo que, digamos, la orden política de sacarme en el Ministerio del Trabajo, pues de ahí tengo instancias judiciales nacionales y también tengo instancias internacionales. Han habido casos ya de ex trabajadores, de ex dirigentes, justamente del sector petrolero, que precisamente por luchar contra la privatización fueron sacados de sus puestos de trabajo y que han regresado después de sentencias internacionales. Entonces, vamos a agotar todas las instancias, pero lo fundamental para nosotros va a ser mantener la lucha y la movilización de la gente. O sea, finalmente, como he dicho, esto no es un problema de David Almeida, finalmente cuando uno hace activismo sabe a lo que se expone. El problema es que quien tiene que continuar vivo es el movimiento de los trabajadores y eso es lo que vamos a hacer. Y ahí, en el movimiento, en la asociación, en el sindicato de los trabajadores petroleros, David, digamos, hay conciencia de que existe en este caso un claro proceso de amedrentamiento en contra de un trabajador, pero que el motivo de este proceso es mucho más grande que solo, digamos, y perdóname que lo plantee así, pero que solo la estabilidad laboral de David Almeida dentro de Petroecuador. Es decir, es un problema muy grave el que tú denunciaste, que rebasa el conflicto personal que ahora tú tienes con la petrolera estatal y con las autoridades del gobierno. Es la soberanía del país en una materia tan delicada como el petróleo. Son los recursos del Estado. Y, digamos, la asociación defiende justamente esa soberanía, defiende los recursos que son públicos, que son de los 18 millones de ecuatorianos, y que a veces pasa que llegan gobiernos con determinadas orientaciones y empiezan a manejarlos como que si se tratara de un negocio privado. Sí, esa conciencia está viva en los trabajadores, por eso es que además, antes de que demos esa declaración, una semana antes habíamos hecho una movilización a nivel nacional en los centros de trabajo. El día siguiente de esa declaración hicimos un plantón en el Ministerio de Energía justamente contra eso. Acabamos de hacer otro plantón el 1 de octubre precisamente en razón de aquello. Es decir, los trabajadores están conscientes de que esta es una lucha contra la privatización. Es decir, no es, como he dicho, no es un ataque a David Almeida, es un ataque al movimiento porque el movimiento está luchando contra la privatización. Entonces se vuelve un de tinte político y por eso los trabajadores están listos para enfrentar eso. Yo tengo que agradecer la solidaridad inmensa que hemos recibido de los trabajadores del pueblo. De hecho, en la última convocatoria que hubo en el Ministerio de Energía recibimos mucha más gente de la que esperábamos en esa convocatoria. Y convocatoria hecha solo por redes sociales. Exacto, exactamente, ¿no? Entonces, vamos a seguir esa lucha. Creemos que hemos logrado plantar esa semilla en el corazón de la gente de que entienda que hay que defender los recursos nacionales y yo creo que eso es lo que les molesta sobremanera, ¿no? Que ya no pueden hacer lo que siempre estuvieron acostumbrados a hacer a escondidas de la gente. Pero es un mal precedente, porque es un intento de callar
al resto. Por supuesto, pero por eso también hay que dar lucha, ¿no? Por eso es que en lugar de callarme, aquí sigo. Y seguramente si me sacan del trabajo, seguiré y con más fuerza. Porque finalmente en el movimiento de los trabajadores está claro que uno no deja de pertenecer al movimiento porque ya no esté en el trabajo. Es lo que yo les he dicho a los compañeros. Yo voy a seguir participando con los compañeros, organizando a los compañeros, que finalmente somos inclusive una organización por rama de trabajo. Y esté donde esté, yo voy a seguir participando con mis modestos esfuerzos en organizar a la clase trabajadora en defensa del patrimonio nacional. ¿Un castigo por decir la verdad? Sí, puede ser, no sé si un castigo, pero por lo menos claramente una persecución, sí. No sé si sea un castigo porque finalmente, evidentemente, eso tiene consecuencias personales que tendré que afrontar desde el punto de vista personal, pero también ha generado que la gente entienda o identifique claramente cuáles son los intereses contrapuestos. Es decir, siempre en la lucha de clases los sacrificios permiten también quitarle la venda de los ojos a los trabajadores, de identificar con claridad al enemigo. Y en ese sentido, creo que también es oportuno que la gente sepa de que hay intereses que buscan detener a los trabajadores en una lucha que es patriótica, ¿no? O sea, finalmente, lo único que estamos haciendo es patria al defender los recursos de la nación y se identifica claramente quiénes están en contra de esa patria y en contra de los recursos de la nación. Rapidito, cuéntanos, David, ¿cuál es el estado del sector petrolero ahora que tenemos a una ministra encargada de un gran ministerio, que es de energía, hidrocarburos y minería? ¿Cómo está la cuestión a nivel de producción petrolera en Ecuador? Bueno, el tema es grave porque justo como lo habíamos denunciado en esa entrevista que llevó al problema, hay una política de autosabotaje con las empresas públicas, ¿no? De desinversión. Marcela Reynoso, que creo que estuvo aquí también hace pocos días, gerente de Petroecuador, y tengo que hacer ahora las citas porque si no van a decir que estoy revelando información confidencial. Ella ha dicho con claridad de que hay cerca de $1.000 millones que se llevó el Ministerio de Finanzas del Fondo de Liquidez de Petroecuador, por ejemplo. El economista Marco Flores hizo una publicación en donde dijo que se han llevado 400 millones de SELEC. Y luego dicen las empresas no tienen plata y por eso hay que privatizar. Es decir, hay una política orientada a desinvertir en las empresas para generarles problemas y luego decir como hay problemas lo público no sirve y tengo que llevarlo al sector privado. ¿Qué es lo que va a pasar en el tiempo? Y puedo predecir en función de lo que ha venido sucediendo. La producción petrolera va a caer, no solo por el tema del ITT, va a caer también porque hay una desinversión intencional en las empresas públicas. Y la crisis eléctrica, por lo tanto, también va a recrudecer. De hecho, lo único que nos va a salvar ahora sí, qué lástima que el señor Santos Albite tengamos que ponernos a rezar. Exacto, que ojalá Diosito nos mande lluvias, como dijo el señor Santos Albite hace un año. Es la única solución porque no se ve algo a corto plazo, es imposible que lo arreglen en este periodo corto de tiempo, por lo que todo lo que se ha dejado de hacer y la desinversión que se ha hecho. Entonces, el problema real se viene y se viene fuerte para el país. Hay mucho que hacer en materia energética y petrolera. Y eso requiere de una planificación centralizada. Esperemos que este cambio que ha habido en el ministerio signifique cambiar la política, partiendo por cambiar esa política de persecución, porque finalmente quien es el rector de la política energética es el Ministerio de Energía. Si quiere arreglar las cosas, lo que podría hacer es dar la orden de que paren la persecución y sentarse a dialogar. Cuando nosotros ingresamos un oficio lleno de argumentos en contra de la privatización, el día del plantón nos entregaron una respuesta y la respuesta fue: el Ministerio de Energía es el rector de la política y hacemos lo que nos parece. Esa básicamente fue el resumen de la respuesta por escrito que recibimos. Esperamos que hoy cambie esa política y que se hayan dado cuenta de los errores. Ojalá así sea, David. Muchísimas gracias y suerte en esa audiencia. Esperamos que salga todo bien.